Estamos esta tarde con nuestro hermano Bill Mitchell. Él es un asesor de las sociedades bíblicas, de muchas traducciones que se han hecho, y en nuestro país también en estos días asesorando la revisión de la Biblia quechua de Ayacucho. Pero también nos está compartiendo mucho acerca de la historia, en particular de Diego Thompson, este misionero escocés que estuvo por nuestro país y que inició las traducciones de la Biblia a las lenguas aborígenes, pero un poco también de su paso por todo el continente. Hermano Bill, buenas tardes. Cuéntenos un poquito de la labor que está haciendo en Ayacucho, pero también un poco de quién fue Diego Thompson. Bueno, con mucho gusto. Quizá primeramente algo de Diego Thompson, que es anterior a lo que está sucediendo hoy en Ayacucho. De hecho, cabe mencionar que los primeros misioneros católicos que llegaron aquí en el siglo XVI, ellos tradujeron el leccionario al quechua para los días domingo y los días festivos. Y llegó Thompson 2 siglos después, realmente, más de 2 siglos después, con 2 propósitos. Uno era educación pública. Thompson fue un experto en un sistema de educación que se llamaba el sistema lancasteriano o las escuelas monitoriales. Fue invitado por San Martín al Perú. Thompson, en ese entonces, un escocés, trabajaba en Chile, creando el sistema de educación pública en Chile. Llegó aquí en 1822 para comenzar un sistema de educación público en el país. Para Thompson, la educación y la Biblia iban cogidos de la mano, y para él el libro de lectura predilecto fue la Biblia. Entonces Thompson, al llegar aquí, descubrió una situación diferente a los otros países donde había estado, Argentina, Chile, y encontró que la gran mayoría de los que vivían en el Perú no hablaban castellano, sino hablaban quechua, hablaban mochica, hablaban aymara y otros idiomas. Entonces Thompson, comenzando ese sistema de escuelas, también vio la necesidad de traducir la Biblia y formó un equipo de 4 miembros del primer Congreso del Perú, y un hombre que Thompson dijo o dice en sus cartas que era un descendiente lineal de los incas. No sabemos a ciencia cierta quién era esa persona, pero ellos tradujeron el Nuevo Testamento por primera vez, el Nuevo Testamento completo, a la lengua quechua. Estamos hablando del año 1824, ¿verdad? Entonces terminaron esa labor en 1824. Thompson esperaba publicarlo aquí en Lima, pero por la situación convulsionada del país no le fue posible. Y él salió del país, pero dejando el manuscrito en manos de un amigo de confianza, esperando que al triunfar la causa de independencia ya habría la posibilidad de publicar ese Nuevo Testamento. Lastimosamente, en todo ese trastorno se perdió el Nuevo Testamento, y ahora se encuentra en el Museo Británico. No sabemos por qué vía llegó ahí. Lo cierto es que no llegó a Inglaterra en manos de Thompson, porque él lo dejó acá. Pero bueno, así es. Y no llegamos a publicar este Nuevo Testamento. De hecho, cuando entramos en el siglo XX, hubo un nuevo interés por traducir la Biblia al quechua, y no solamente quechua de Cusco, quechua de Ayacucho, otros quechuas también. Y un equipo trabajando en Ayacucho en los años 70 y 80
tradujeron el Nuevo Testamento después del Antiguo Testamento, y la Biblia completa salió en 1987 en una ceremonia muy emocionante en la plaza de Ayacucho. Ahí toda la gente celebrando, y en cada esquina ya carros blindados con soldados, con todos sus armamentos y todo. Ayacucho, toque de queda a las 6 de la tarde, porque fue esa época del sendero. En los años de uso de esa Biblia, claro, todos los trastornos sociales, los cambios, los movimientos de poblaciones y todo eso impactaron el idioma, de manera que ya hace pocos años los líderes de las iglesias protestantes se acercaron a la Sociedad Bíblica aquí en Lima y pidiendo que se realizara una revisión de la Biblia quechua de Ayacucho para poner el lenguaje al día, términos que ya se habían caído al desuso y cosas por el estilo, de manera que ya un equipo de traductores ha estado trabajando en la revisión de esa Biblia. Ya están en su tercer año de trabajo y ya en la recta final. Ya están terminando el trabajo, y Dios mediante, la Sociedad Bíblica espera sacar la segunda edición de la Biblia quechua de Ayacucho en 2012. Entonces la labor que empezó Thompson en los albores de la independencia ha sido continuado hasta tener ahora la Biblia completa en quechua de diferentes regiones del país. Cuéntenos un poquito, porque sabemos que también estuvo presente en los comienzos de la independencia Clorinda Mato de Turner, haciendo traducciones al quechua. ¿Qué rol juega Clorinda Mato en este proceso de poner la palabra de Dios en los idiomas del Perú? Bueno, claro, doña Clorinda fue de otra época de Thompson, ¿no? Y sabemos de toda su trayectoria, sus escritos, su labor política, a 1895, por ahí, cuando fue desterrado del país por varias razones, y se encontró entonces en Buenos Aires. Y en ese momento hubo un agente de la Sociedad Bíblica, a un Andrés Milne, y Milne viajó por toda la zona, desde el sur de Argentina y Chile hasta Quito, y en su paso por Bolivia, su paso por Perú, se dio cuenta de la gran necesidad de los pueblos indígenas del país, sobre todo la necesidad de tener la Biblia en quechua. Buscó, durante su presencia aquí en Perú y Bolivia, buscó, pero no encontró traductores, gente hábil para hacer esta labor. Volvió a Buenos Aires medio triste, y en un encuentro en Buenos Aires de varias personas, él en un momento se encontró hablando con una persona, una señora peruana. Entonces le contó de su viaje, ¿no? Y de su gran deseo de traducir la Biblia a la lengua quechua. Y contó con cierta tristeza que, a pesar de buscar, no encontró quien lo tradujera. Y para sorpresa suya, esa señora dijo: Señor, yo puedo hacer y poner la palabra de Dios al alcance de mi pueblo. Y le contó cómo ella se crió en la hacienda de sus padres y que hablaba ella quechua desde su niñez. Y además era escritora, dominaba varios idiomas, y de ahí comenzó. Entonces Clorinda Mato comenzó la traducción del Nuevo Testamento allí en Buenos Aires, en su destierro.
todos los evangelios, el libro de Hechos, el libro de Romanos y también el primer Corintios. No logró traducir todo el Nuevo Testamento, pero sí esos libros importantísimos. Y fueron publicados por separado por la Sociedad Bíblica. Y salieron entonces los primeros en 1901, 1902, con reimpresiones en 1912. Y ella expresa en el prefacio su deseo de que la luz y consuelo del Evangelio llegue al hogar más humilde de su patria, trayendo la bendición de Dios a todo hogar peruano.